Es el abogado César Gutiérrez Priego, experto en derecho militar, conductor, orgullosamente conductor de su propio espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media, así como Alina Duarte. Pero César, los sábados de 3 a 4 de la tarde. Somos tantos y a veces se me van los horarios. Mi querido César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Vicente, con el placer de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña. Oye, César, me imaginé un madrazo de tu parte y un pinche sinvergüenza a Joaquín López Dóriga, que ahora se rasga las vestiduras y que quiere hacerse pasar por el más pulcro y honesto de los periodistas en México. Arremetió contra nuestro amigo Abraham Mendieta, miembro de la familia Sin Censura, con nuestro compañero, amigo también, Manuel Pedrero, conductor de un espacio también después del tuyo, después del maestro Jesús Lemus, aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media. ¿Exageré o fue tu reacción más o menos? No, fue mi reacción. Incluso en el chat que tenemos de forma interna en Sin Censura, le dije a Manuel que le pedía de favor que la próxima ocasión le recordara los $50,000 que pedían para poderte hacer una entrevista de entre 15 y 20 minutos en su programa de radio. Entonces, imagínate una persona que quiere venir a dar clases de moralidad cuando te cobran para poder tú tener un espacio radiofónico, ni siquiera en la televisión los costos eran muchísimo más grandes que por los cuales ya no quise ni siquiera preguntar. Pero imagínate qué calidad moral puede tener esta persona y se hace llamar todavía el teacher. No, bueno, por eso le dije, recuérdale la próxima ocasión que yo, el licenciado César Gutiérrez Priego, le recuerda cuando cobraban $50,000 por entrevista. Tiene todo el derecho López Dóriga, César, nótese mi sarcasmo. Sus 50 años lo avalan. Él tiene todo el derecho. Ya ves cómo maneja su lógica. Y yo nada más digo, $50,000, pues es que sale caro el mantenimiento de Florestán, su yate. No, me imagino, pero recordemos que él llegó a tal grado de locura que por ahí quiso extorsionar a la mujer más rica de México y de América Latina. Digo, todos sabemos esa historia, ¿no? Y que eso es lo que propició que terminara saliendo de Televisa. Recuerda cómo el abogado de su esposa y la esposa quisieron ir a extorsionarlo y a pedirle millones de dólares para que ellos no salieran públicamente a destrozarla. Entonces, creo que este tipo de personas, cuando ya empiezan a perder el piso y que están mal acostumbrados a cobrar por, según ellos, darte un espacio, pues lo único que demuestran es que son unos viles chayoteros que no deberían de tener la más mínima posibilidad de salir en un medio de comunicación y hacerse llamar, que le dan voz a aquellas personas o llamarse perseguido, cuando él toda la vida se prestó, y yo lo viví en carne propia, él se prestó para decir noticias falsas de mi señor padre, y que ahora tuve yo la oportunidad, que he tenido la oportunidad de demostrar que eran mentiras. Pero durante cuántos años él se benefició por ese tipo de situaciones, de ser realmente un emisario y un enviado de quien estaba en el gobierno. Y él, acuérdate que él le tocó ser priista, panista, regresó a ser priista. Entonces, ¿con qué descaro, con qué cara quiera venirnos a dar clases de moralidad cuando por lo menos a mí sí me consta que el señor cobraba por una entrevista $50,000? Oye, César Gutiérrez Priego, estaba leyendo tu columna en La Silla Rota, la titulas La indefensión del personal militar y dices, además de lidiar con los criminales, el personal militar tiene que enfrentar un proceso sin dinero y sin una defensa adecuada. Esa es la realidad. También señalas que la Guardia Nacional lleva aproximadamente 424 quejas por actos en contra de los derechos humanos de ciudadanos. Lamentablemente en este 2021 la Guardia Nacional se sitúa como la sexta institución con más quejas en esta materia. Pues bastante material para desmenuzarle a la gente, César. Sí, mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que yo trato de explicarles muchas veces que el personal militar se encuentra indefenso ante muchas situaciones. Y una de esas es que no se considera el estrés postraumático que se vive después de un hecho de violencia, como los hemos visto que han estado ocasionándose en los últimos años y que vienen como consecuencia de ese empoderamiento que tuvieron en los últimos 30 años estos grupos criminales, en donde los gobiernos neoliberales, en lugar de combatirlos, lo que realmente hacían era, por este lado, te mando yo al ejército, y por el otro lado,
yo dejo que sigas haciendo tus negocios en cuanto al dinero. Y lo único que hizo fue que se fueran fortaleciendo. Y es la parte que a mí, por eso yo hacía el comentario que en esta agenda binacional, en el programa que tuve el sábado, me gustó que México también ponga condiciones y que en esta nueva agenda binacional de seguridad nacional que existe entre México y Estados Unidos, una de las condiciones para que México siga apoyando el trabajo que realiza los Estados Unidos y las agencias de los Estados Unidos es el que ellos tienen que parar el tráfico ilegal de armas de fuego a México. Porque esto lo que hace es que estas estructuras criminales tengan un poder de fuego y como lo vimos, ¿no? Hagan ataques arteros como el que pasó en Aguililla, Michoacán, en donde un sargento y un soldado del 65 Batallón de Infantería perdieron lamentablemente la vida en cumplimiento del deber, pero que realmente es una falla en cuanto a la inteligencia militar porque no puedes mandar elementos militares de una base de operaciones a un lugar que en teoría tú deberías de conocer que ahí se encuentra un campamento del crimen organizado. Y asimismo, este estrés que sufren los elementos militares se ve en cuanto a muchas veces las reacciones que llegan a tener los elementos de la Guardia Nacional o cómo a ellos ya de forma sistemática los criminales presentan denuncias por violación a los derechos humanos y que esto lo que hace es que muchas veces el elemento militar, nada más por el simple hecho de que presentaron la denuncia, aunque no termine existiendo una recomendación de la CNDH, muchas veces se inicia una carpeta de investigación, ya sea en el ámbito federal o en el fuero militar, porque desafortunadamente, aunque ellos se encuentran comisionados, siguen respondiendo a las leyes y reglamentos militares, y lo único que hacen es dejarlos en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el militar de repente estar trabajando, estar cumpliendo con su obligación, de estar arriesgando la vida y la libertad por el pueblo de México, se ve envuelto en un proceso en donde no está preparado, donde no tiene los recursos económicos para pagar una defensa particular y que muchas veces no sabe ni siquiera cuáles son los derechos que él tiene para hacerlos valer. Y eso es lo que yo quise hacer hincapié en esta columna y que la gente conozca, ¿no? También un poco todo lo que tienen que vivir los elementos militares en el día a día, en esta nueva estrategia de seguridad en donde el personal militar trata de realizar las funciones de seguridad pública en coadyuvancia y los elementos de la Guardia Nacional tienen que salir a lidiar con todos estos delitos que el 80% de ellos son del fuero común, pero que no puedan abandonar a la sociedad ante la incapacidad de los gobiernos municipales y estatales. César, he escuchado a algunos analistas decir que no ha hecho la diferencia que la gran mayoría de los elementos de la Guardia Nacional sean militares, que los militares, que los marinos estén ayudando en las labores de seguridad, porque pues los números son fríos y demuestran que los niveles de inseguridad están por las nubes. ¿Cuál es el análisis que tú puedes hacer de estas declaraciones de algunos analistas que he escuchado? Mira, lo que pasa es que nuevamente, si tú haces un análisis en cuanto al tipo de delitos que tú quieres achacarle a la Guardia Nacional, pues por supuesto que son mucho más elevados, pero que la realidad es que de ese 100% de delitos que se cometen, cerca del 86% de los mismos son realmente competencia del fuero común. La gente sigue confundiendo y quiere seguirle achacando a la Guardia Nacional el hecho de que se sigan cometiendo los delitos que deberían de ser competencia de las policías municipales y de las policías estatales. Pero aparte, tenemos que entender que los despliegues de la Guardia Nacional, para que nosotros podamos tener una Guardia Nacional como se vislumbró, como se pensó, fue que de un inicio los elementos militares que pasaban con licencia a esta Guardia Nacional era para tener elementos capacitados y preparados que ya venían de cumplir funciones dentro de la Policía Militar y de la Policía Naval para que empezaran ellos a hacer frente a esta inseguridad. Porque no nos hagamos tontos, ahorita tenemos una Guardia Nacional de cerca de 100,000 elementos y no se dan abasto, pero no se dan abasto también, ¿por qué? Porque veamos cómo, no digo todos, porque sí hay algunos municipios y algunos gobiernos estatales que sí están haciendo una lucha y que sí están tratando de mejorar las estructuras de las policías municipales y estatales, pero la realidad es que quieren que la Guardia Nacional llegue a solucionar todos los problemas. Y es imposible. Y es imposible, ¿por qué? Porque no es el número de elementos necesarios como para poder hacer frente a todos los delitos que se cometen a nivel nacional. Entonces, si tú les quieres meter los delitos del fuero común, pues por supuesto que se ha incrementado y yo te podría decir que por supuesto que si ven a la Guardia Nacional como un fracaso, pues sí, claro que es un fracaso, porque la Guardia Nacional no fue creada
para los delitos del Fuero Común. La Guardia Nacional fue creada para ser una policía a nivel federal y es una policía mixta en donde vemos a personal militar y a personal civil, donde la intención es que en un plazo máximo de 5 años, como lo dice la misma ley de la Guardia Nacional, tengamos ya elementos formados de forma específica para que sean elementos de la Guardia Nacional con todas las indicaciones, procedimientos, estructuras, adiestramiento y conocimiento de cuál es el trabajo que tengan que realizar en cuanto a la diferencia que podría existir con un militar. Si quieren achacarle el fracaso de los gobiernos municipales y estatales a la Guardia Nacional, pues entonces sí es un fracaso, cuando la realidad es que le siguen sumando muchos de estos delitos que no tienen que ver con la competencia de la Guardia Nacional. Una cosa es que como coadyuvancia la Guardia Nacional, si ve que se está cometiendo un delito en flagrancia, ellos inmediatamente participen para realizar detenciones, y otra cosa es que es realmente obligación de las policías municipales y estatales. Y con el falaz argumento de que todo es delincuencia organizada, por el amor de Dios, si tú estás viendo que están cometiendo un asalto o un asesinato, pues es un delito del Fuero Común, un secuestro es un delito del Fuero Común. Siguen tratando de confundir, y más en estos tiempos políticos en los que todos tratan de sacar raja política, están tratando de buscar por todos los medios desviar la atención. Que incluso lo que a mí me encantaría sería que todo lo que son los candidatos le pusieran un poco más de atención a lo que es la seguridad pública, porque veo que es un tema que no abordan por desconocimiento o porque se les hace mucho más fácil echar la culpa al gobierno federal cuando es una responsabilidad compartida y que los principales que tendrían que brindar seguridad pública son los municipios y los estados. Eso es importante, a eso iba. Muchos se van por la fácil y dicen es culpa de López Obrador, es culpa del gobierno federal, pero también estaba viendo un artículo que publica el periódico El Universal, precisamente, que incumplen en la certificación las policías en México, y eso también es culpa del gobierno federal, es culpa de López Obrador. No, no solo eso. A ver, ¿tú sabes cuántos estados de la República no tienen academia de policía? Son más de la mitad. Entonces, ¿tú cómo puedes exigir o cómo dices que es una responsabilidad del gobierno cuando se supone que por eso existen las autonomías tanto de los municipios como de los gobiernos de los estados y que ahora lo estamos viendo, ¿no? En esta controversia que existe con el famoso desafuero de cabeza de vaca, en donde yo les hice el comentario desde un principio, es una atribución del gobierno del estado el desaforarlo. Pero que bueno, ahorita hemos visto la confusión que existe. ¿Por qué? Porque él cometió un delito en el orden federal. Pero aquí lo importante es, no desviemos la atención. Las policías municipales existen para brindar seguridad pública en los municipios y las policías estatales para que se supone que esos municipios que no pueden estar brincando de municipio en municipio, para eso tienes una policía estatal. ¿Y para qué tienes una policía federal? Pues para esos delincuentes que andan de estado en estado y que una policía estatal no los podría tener en otro estado. Entonces, ¿cuál es la principal responsabilidad? Pues empieza por el municipio, después por el estado y posteriormente con la Guardia Nacional. Entonces, el que desconozcan o quieran desviar la atención no significa que sea la realidad. Pero me llama la atención que algunos periodistas insistan en que 7 de cada 10 miembros de la Guardia Nacional son militares, pero no se enfoquen en esto, en el incumplimiento de la certificación. Si hay cuestionamientos sobre la mano militar en la Guardia Nacional, pues bueno, díganme cómo funcionan las policías a nivel municipal, a nivel estatal, así, sin certificación. ¿Cómo confiar, pues? Mi querido Vicente, esa es la parte en donde no solo ves el desconocimiento que tienes, sino la mala leche. ¿Por qué? Porque para los que vivimos en la Ciudad de México, o vivimos en el Estado de México, o vivimos en alguna ciudad de la República, nos damos cuenta que la mayoría de las personas, de la mayoría de las autoridades de seguridad pública con las cuales nosotros convivimos, pues son en la Ciudad de México, la Policía del Distrito Federal, pero dividida por ya no delegaciones, sino alcaldías. En el Estado de México, pues es por la Policía Municipal. Imagino que en las mayorías de los estados, que tengo la oportunidad de salir mucho al interior de la República, es con las policías municipales. Si lo que más tenemos en este país son policías municipales, pues entonces ellos son el primer contacto que tendrá que haber con los grupos de delincuentes de los delitos del Fuero Común. ¿Por qué no le reclamas al policía que tú sabes que es el que debería de estar todos los días custodiando en el municipio, ¿no?
en donde tú vives, y es mucho más fácil terminar diciendo que todo es culpa del gobierno federal. Pues porque es la misma idea que estos pseudointelectuales o estos periodistas le hacen creer a la gente al hablar de que el hecho de que los militares estén en la Guardia Nacional no ha hecho una diferencia. Pues ¿cómo quieren que haga una diferencia el hecho de que estén elementos de la Guardia Nacional si se tienen, una, que comportar como guardias nacionales y no como militares? Y dos, de que el despliegue de 100,000 elementos es insuficiente para toda la República Mexicana si no cumplen con sus funciones los municipios y los estados. Por más que nosotros sacáramos no 100,000, 300,000 elementos de la Guardia Nacional, no podrían con todos los delitos que pasan en este país, si no es que las policías municipales y las policías estatales cumplen con sus obligaciones. Pero ante ese fracaso, y lo he dicho miles de veces, de las autoridades civiles y de los políticos civiles que han gobernado este país en los últimos 30 años, tuvimos que sacar a los militares a hacer funciones de seguridad pública y a coadyuvar con la seguridad pública. Entonces, que no se le olvide a la gente, el fracaso fue de las autoridades civiles, de los políticos civiles, y los militares están saliendo a hacer un trabajo que no solo no les gusta, no les conviene, que los pone en riesgo, pero por la lealtad que existe hacia el pueblo de México, salen a hacerlo todos los días. Y como lo digo en la columna, a una costa de perder la vida o de perder la libertad. Ahora, tampoco es que se van a la calle así nada más, porque sí, estaba leyendo sobre la Academia de la Guardia Nacional, rinde protesta Guzmán Ángel González como director de la Academia de la Guardia Nacional. Ahí hay un factor de formación, seas civil o seas militar, cuando vas a entrar a la Guardia Nacional. Así lo entiendo, corrígeme No, por si estoy supuesto, lo que pasa es que es lo equivocado. que yo te decía. Mira, mi querido Vicente, acuérdate que la ley de la Guardia Nacional, en cuanto entró, cuando fue publicada y entró en vigor, se determinó que se tenía un plazo máximo de 5 años para poder formar una Guardia Nacional 100% de carácter civil o híbrida. ¿En qué sentido? Que fueran las autoridades civiles las encargadas. Incluso habrá personal militar que a lo mejor podrá optar por pertenecer a la Guardia Nacional y dejar de pertenecer al Ejército, pero ya como guardias nacionales. Pero que la mayoría de los mandos de los oficiales y del personal de tropa que se encontrarán en la Guardia Nacional ya saldrán graduados de estas academias, de esta academia específica para la Guardia Nacional. No te creas que un día agarraron y dijeron, todos estos elementos militares van a ser guardias nacionales. No, se les capacitó durante meses, también a los que venían de la Policía Federal, ¿para qué? Para que entendieran cuál era el concepto de la Guardia Nacional, cómo se iba a trabajar con la Guardia Nacional y cuáles eran las funciones que podían llevar a cabo. Por supuesto, ¿no? Que muchas veces la gente confunde cuáles son las obligaciones que sí pueden hacer y cuáles son las que no pueden hacer. Y para que lo entendamos, la Guardia Nacional tiene las mismas atribuciones que en su momento tuvo cualquier policía federal que nosotros hayamos conocido, pero que en ese mismo ámbito y orden de ideas hay muchos delitos de los cuales no podrían ellos participar y que en teoría son del fuero común. Incluso esos delitos que ustedes ven en el día a día, cuando ellos coadyuvan, las detenciones incluso tienen que ser nada más como coadyuvantes porque las puestas a disposición son ante autoridades locales. Entonces, la parte que yo les explicaba, ustedes me pueden hablar de 10,000 delitos, pero si de esos 10,000 delitos, 9,998 siguen siendo del fuero común, ¿en qué momento le quieres echar la culpa a la Guardia Nacional si es un delito del ámbito del Estado y del municipio? Pues mi querido César Gutiérrez Priego, estamos al pendiente siempre de lo que publicas y nada más para cerrar, ¿ya te asumes de alguna manera también como youtubero? Perdón que te pregunte, tú eres un abogado respetable, te admiro, te estimo, pero bueno, conduces un espacio en YouTube, ¿ya te asumes como youtubero? Mira, mi querido Vicente, creo que incluso la gente que se dedica a ser youtubero como tal, eh, está preparado, sabe que al campo que va, a lo que se dedica. Yo te voy a ser muy honesto, yo siempre busqué tener la oportunidad de expresar mis ideas, hablar directamente con la gente sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo. Creo realmente que era necesaria una transformación en México. No podíamos seguir con toda la bola de delincuentes y de rateros que existían en el país. Creo que esto me ha ayudado a acercarme para con la gente y me ha gustado también que la gente conozca otras etapas que yo tengo en mi vida,
¿no? Que puedo ser también una persona simpática, que puedo ser una persona relajienta, que puedo ser una persona que en su desesperación le pide a Dios por su equipo, o que también de forma inteligente puedo yo hacer política en el sentido de demostrar cómo el niño gringo que anda conociendo México, el Riquín Canallín, no se puede llegar a meter con la forma de ser de los mexicanos cuando no conocen ni siquiera cómo pensamos con los mexicanos, con el famoso Caguama Challenge. Y eso me ha ayudado mucho a que la gente, yo pueda estar cercano para con la gente, y de alguna forma sí he tratado o trato de incursionar como youtubero. La gente me dice, oiga, pero es que usted es abogado y es un buen abogado, es un abogado serio, es un abogado reconocido. Le digo, sí, pero también soy ser humano y me interesa comunicarme para con la gente. Y no te creas, muchas de las ideas de esos videos me los dan mis hijos, ¿no? Y bueno, vamos aprendiendo en el camino, y el chiste Te, es conectar con la gente. te pregunto porque ya ves que, no sé si te enteraste, pero verificado.com.mx nos mete en un costal de canales de YouTube que somos pro 4T y que desinformamos y que de alguna manera nos dedicamos, me imagino que lo que quieren decir es que por negocio, a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador a ojos cerrados y a la 4T y a no, 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 qué cosas. Por eso te preguntaba, para que te vayas preparando, la maldición de juntarte con Vicente Serrano, la maldición de tu, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Prepárate, querido César Gutiérrez. Mira, mi querido Vicente, incluso quiero expresarte mi solidaridad por las amenazas que han recibido. Sabes que cuentas conmigo en todos los aspectos, para lo que sea, bueno, malo, regular, lo que sea. Pero yo, como siempre le he dicho a la gente, a mí no me crean. Yo todo lo que yo les diga, dúdenlo. Y es más, si digo una mentira, denúncienme, demándenme. Para eso soy abogado, ¿se me explicó? Todo lo que yo digo, yo soy responsable. Y también digo las cosas como las pienso y como las creo. Así como también hemos hecho en algún momento crítica a algunas personas que forman parte de la 4T y del gobierno federal, también yo lo he dicho abiertamente. Me dicen, es que usted no puede ser chairo porque usted es fifí. Bueno, pues entonces soy un fifí de izquierda, si tú quieres. Simple y sencillamente porque mi ideología y mi forma de pensar tienen que ver con las mismas ideas de transformación que lleva en este país. Y si me quieren manejar como youtubero, que lo digan. Pero el hecho de que se atrevan a decir que desinformo, entonces sí, lo haríamos al revés. Yo sí los denuncio para que me demuestren que estoy desinformando y que demuestren que lo que yo digo es mentira. ¿Por qué? Porque si algo tengo yo en este país es que soy incalumniable. Lo que puedan decir de mí es cierto. Ah, pero si ya por fin pudiste calumniarme, entonces sí espérate. ¿Por qué? Porque si te voy a denunciar o si te voy a demandar, porque todo lo que yo digo es porque lo verifico antes. Oiga, abogado, pues digo, yo sé que usted cobra sus honorarios. Vaya preparando una oferta especial, un cobro especial para Sin Censura, porque si no se retractan los que nos están queriendo calumniar, difamar o tiznar, pues tenemos que actuar. Ahí te encargo, César. Mira, mi querido Vicenta, Sin Censura se lo llevo gratis. Y de otra, te voy a ser muy honesto. Yo, por echarle porras al presidente, pagaría. Es así de fácil. Pero aparte, tengo una gran ventaja. El que no me crea puede ver mis estados financieros y lo que yo pago de impuestos todos los meses y toda la cantidad de clientes que yo tengo. Yo lo que hago lo hago por gusto. No lo hago ni siquiera por una cuestión de carácter económico. Lo hago porque realmente creo en esto. Y aparte, desde ahorita se los decimos, o se retractan o vamos a irnos a los juzgados para ver si es cierto que entonces nosotros somos puro cuento y no sabemos hacer las cosas, ¿no? Digo, ahora sí que vámonos a mi cancha para ver y veamos a ver si es cierto, porque de lengua pues, me como un Órale. plato. Órale, por eso te quiero, condenadote, mi querido César Gutiérrez Priego. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te lea en La Silla Rota, en Campo Marte, que te vea y también, obviamente, que no se pierdan el programa todos los sábados? Sin Censura presenta con el abogado César Gutiérrez Priego de 3 a 4 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, y obviamente que te siga en redes sociales. Por supuesto, mira, mi Twitter es César Guti Pri, tengo mi canal de YouTube, por lo cual ahora ya me puedo asumir como youtubero, y gracias a todo el apoyo de mi tropa, gracias a Sin Censura, gracias a todos los compañeros, al profe Almejo, a Meme Yamel, a ti, pudimos llegar y ganar esa apuesta de 10,000 seguidores. Todos los martes escribo en La Silla Rota una columna de opinión, los jueves hago una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte,
Tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo del personal marino y militar que se encuentra proceso de sentenciado. Y por supuesto, los sábados de 3 a 4 de la tarde en Sin Censura presenta con César Gutiérrez Priego. Estamos al pendiente, César. Te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Vicente, y saludos a mi tropa, que es la mejor tropa de todas las redes sociales, y a todos los seguidores de Sin Censura. Eso, échele, abogado. César Gutiérrez Priego. La única desgracia es que le va al Cruz Azul, pero bueno, nadie es perfecto en esta vida.